Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Entrevista en los Escudos. En esta ocasión tenemos con nosotros a María Jamardo, que la conocerán porque es la presidenta de Sociedad Civil y Democracia. Muy buenas tardes y buenas noches, María. Buenas noches. Bueno, lo primero, gracias por venir a este espacio y contar con nosotros. A vosotros por invitarme y darme la oportunidad de que se conozca un poco quién soy y el proyecto que estoy liderando. Pues mira, la primera pregunta me la pones muy fácil porque la primera pregunta era precisamente eso. ¿Quién es María Jamardo? Pues María Jamardo es una pontevedresa que hace algo más de 7 años vive y trabaja en Vigo, que es madre de 2 hijos, empresaria, una mujer aficionada a la lectura, aficionada al deporte, una persona normal. ¿Pero qué ha dado el salto a la política? Que ha decidido ser coherente y responsable con aquello en lo que cree y con aquello que ve que no funciona y le gustaría cambiar. Entonces, bueno, cuando uno tiene una trayectoria vital y avanza en la vida, pues hay situaciones o momentos en los que pues yo creo que hay que dar un paso al frente, tener pues la valentía suficiente para afrontar nuevos retos. Y yo en un momento determinado entendí que había una formación y unas ideas que respondían a aquello que yo defiendo y en lo que creo, y que era hora de poner un poco en valor mi trabajo y mi experiencia, mi trayectoria y mi persona al servicio de otras. Y entonces, bueno, pues decidí empezar a trabajar en este CD. Si bien es cierto que nunca antes habías pertenecido a ninguna otra formación política. No, es mi primera experiencia como afiliada a una formación política. No tenía ningún tipo de experiencia previa, aunque sí es verdad que es algún tema que me gusta, que siempre he vivido en mi modo de ver, ¿no? Y en mi esfera interna, en el círculo familiar y de amigos, siempre la he vivido con mucha pasión, porque creo que la política es mucho más de lo que se nos hace ver hoy en día, ¿no? La política es el día a día, la política es el precio de las cosas que compras, es la lengua en la que estudian tus hijos, es el modelo educativo en el que estudian tus hijos, es muchas cosas que nos afectan a todos en el día a día y que creo que van más allá pues de lo que se circunscribe o a lo que se pretende circunscribir la política hoy en día, y que creo que además todos deberíamos preocuparnos por la política y por lo que hacen los políticos. Una plataforma que yo recuerdo en sus inicios, cuando comenzó con Mario Conde al frente de esta formación, comenzaba basada en una plataforma cívica, bueno, ciudadana. Sí, empezó como un grupo de personas, de ciudadanos, que no estaban nada conformes con las cosas que veían, que ya hace muchísimos años, no es algo nuevo, ya en los años 80 empezaban a defender estas ideas, que realmente si hoy se leen algunos libros escritos en aquella época están de plena vigencia y parece que fueron escritos ayer. Luego son unas ideas que llevan defendiendo durante mucho tiempo, que en un momento determinado toman, digamos, pues el camino de darle una consistencia mayor a través de una fundación, y desde esa fundación en la que se desarrollan todavía más las ideas y posicionamientos y idearios de una manera un poco más ambiciosa, pues se da el salto a dar pues una consistencia mayor y a consolidar un partido político, que no es tarea fácil. Sobre todo, y aunque parezca algo banal, siendo mujer, porque eres de las pocas mujeres que están presidiendo un partido político en estos momentos en nuestro país. El otro día me comentaban que la única, desconozco, porque sí que es verdad que la gente desconoce también, a su vez, mucho cuál es la situación política. En nuestro país hay cerca de 4.000 formaciones políticas inscritas. El otro día leía en prensa que, en curioso, en Galicia, desde que comenzó la crisis, hay como cerca de 110 nuevas formaciones políticas. Luego hay algo ahí que germina y que se mueve, y que a la sociedad civil, que somos nosotros y que es lo que defendemos nosotros, le preocupa, que no están haciendo bien los que han estado hasta ahora. Conocemos 3, 4, 5 formaciones a lo sumo, pero hay muchas más. Entonces, bueno, tampoco quiero aventurar que sea la única, porque es cierto que puede haber algunas formaciones pues regionales, locales, que puedan tener líderes mujeres, y que estoy convencida de que serán fantásticas y que lo harán estupendamente bien. Pero yo creo que, de verdad, y en esto soy bastante reivindicativa con respecto al tema de la igualdad, tenemos que ser iguales de verdad. Entonces, yo creo que la noticia debe ser
cuando no haya mujeres liderando y no que las haya. Ese sería el punto, la verdad, al que a mí personalmente me gustaría que llegásemos como sociedad. Sí, en eso estamos de acuerdo totalmente. María, ¿cómo ves precisamente ahora que acabas de tocar ese tema? ¿Cómo tienen que luchar, ¿no?, los pequeños grupos de momento, porque en un futuro quién sabe cómo serán, frente a los grandes grupos políticos, con los ciudadanos que ya muchos se sienten ya desgarnados con ellos, que ya no les representan? Y ahora lo acabas de decir tú, y se han creado muchísimas formaciones políticas. ¿Eso significa que los grandes partidos van perdiendo fuelle por algún lado? Eso significa que hay un descontento general, que la clase política actual se ha convertido en una clase alejada de la sociedad y que como tal clase alejada de la sociedad no empatiza con el ciudadano. Al final se olvidan los que están gobernando en la actualidad de que realmente están al servicio de quienes les votan. Entonces, deberían mantener bastante más el contacto con la realidad, con el día a día, con la calle, con las personas, pues para no perder esa frescura y esa información que es necesaria tener desde la base para poder gestionar bien cuando se está en un puesto de responsabilidad, ¿no? Los partidos pequeños tenemos un reto doble, porque por una parte tenemos que luchar contra el descontento general de la clase política en general, como si todos fuésemos lo mismo, gracias a la trayectoria previa de los que ya han gestionado en su momento o de los que siguen gestionando, y por otra parte también contra lo que nosotros llamamos el sistema, y que todos entenderán que bueno, pues es aquello que confabula o que se pone en movimiento para impedir que nuevas formaciones, con ideas nuevas, con caras jóvenes, con muchísimas ganas, sin ningún tipo de ambición más allá que el poder aportar su experiencia vital, profesional y su formación previa, pues lleguen a poder tener cuota de acceso al ciudadano. Los medios de comunicación, en su mayoría, son grupos de comunicación grandes que, bueno, tienen sus tendencias políticas más o menos definidas, no son imparciales del todo, es complicado, hay que ir peleando muy poquito a poco. ¿Qué tenemos bueno y a nuestro favor? Que el trato tú a tú con el ciudadano, ese no se puede controlar. Y entonces yo, pues en SCD es una de las cosas que nosotros abanderamos y defendemos, el trato tú a tú, el hablar con la gente, el generar red de contactos y las redes sociales, por supuesto, que están al alcance de todo el mundo y que hoy en día pues, son un foco importante de información y de trasladar las ideas a todos aquellos que quieran recibirlas sin ningún tipo de cortapisa. Precisamente que esas redes sociales se han desvelado como un medio impresionante para que todas estas pequeñas formaciones bueno, pues lleguen a todos los ciudadanos. Hoy en día es difícil que alguien no tenga el Facebook, Twitter... Claro, pues por eso hay que, yo creo que cambiar un poco la forma de hacer política convencional, que se estila hasta el momento, precisamente por eso que comentaba antes. Porque yo creo que ya los grandes grupos de comunicación están demasiado posicionados, que hay presiones, que muchas veces, bueno, pues no es fácil que den la oportunidad de poder acercarse a entrevistar a una persona, a un militante, a un afiliado, a alguien que empieza una andadura política y que tiene ideas nuevas y entonces, bueno, hay que tirar más por esas alternativas como las redes sociales en las que cualquiera que quiera acceder a la información de un partido pues puede hacerlo y además el partido puede volcar sus ideas de una forma inmediata, en tiempo real e interactuar, que es muy importante también, interactuar con los interlocutores, ¿no? Que haya preguntas, respuestas, que pueda recibir críticas uno, que también le hagan pensar, es decir, tiene un trato muy directo con el ciudadano. Ya, bueno, aquí como ves en Televigo sí que le damos espacio a todos los grupos y agrupaciones políticas y sí que nos gustaría que nos refrescases cuáles son esos pilares que forman SCD. Pues SCD, como dice su nombre, es sociedad civil y democracia. Entonces, sobre todo lo que nosotros estamos defendiendo como matriz un poco del cambio que tiene que producirse en este país es un cambio de sistema, de modelo. Es decir, no es que la clase política no funcione, que también, es que además el sistema dirige o tiende a permitir determinadas conductas, alentarlas e incluso tolerarlas, que nosotros creemos que tienen que estar totalmente desterradas de cualquier puesto de responsabilidad y que implique la gestión de recursos
que pertenecen a los ciudadanos y que no son propios. Entonces defendemos mucho la importancia de la sociedad civil, de los ciudadanos en la toma de decisiones. El que haya iniciativas populares legislativas en las que los requisitos y los casos en los que se permite presentarlas sean mucho más amplios y sean menos firmas necesarias, en los que exista una mayor participación de los grupos sociales en la toma de decisiones, en el debate, en el que haya muchísimas más materias que se puedan someter a referéndum y que podamos decidir entre todos cuáles son aquellas posiciones que queremos adoptar como país, al margen de que después haya que desarrollarlas legislativamente, pues por el poder legislativo en ese momento. Pero creo que hay que dar muchísimas más atribuciones a la sociedad, porque al fin y al cabo los gestores son eso, gestores temporales. También abogamos por la temporalidad de los cargos públicos, no un máximo de 8 años, porque no se puedan cobrar sueldos duplicados. En nuestro partido, por ejemplo, nuestros estatutos prevén que aquellos cargos públicos electos no puedan estar cobrando simultáneamente del partido y de los cargos públicos. En el momento en que una persona que desarrolle un cargo interno pase a ocupar un cargo electo, por ejemplo, en cualquier ámbito regional, municipal o estatal, tiene que renunciar a uno de ambos sueldos, en el que no se financien a través de subvenciones los partidos políticos, la patronal y los sindicatos. No, si usted vende un proyecto, si usted vende un producto, el que sea, unas ideas, usted como empresa tiene que ganarse a sus clientes. Bueno, pues si usted vende un proyecto a los ciudadanos tendrán que respaldar ese proyecto en las urnas y aquellos que quieran tomar parte activa y ayudar económicamente a sostener ese proyecto porque creen en él. La independencia del Poder Judicial, cambiar el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, un nuevo estatuto para el Ministerio Fiscal, bueno, reforma del sistema financiero, muchísimos aspectos que yo creo que son un clamor popular. En definitiva, no somos más que eso, la voz de la sociedad civil. Y en temas de actualidad política como en los que estamos metidos, si empezamos por el Gobierno de España, a nivel nacional, ¿cómo ve sociedad civil y democracia, por ejemplo, el tema de la educación? Pues la veo mal, pero no, o la vemos mal, Esa pero nueva ley ver que acaba de... Sí, pero yo no creo que sea tanto un problema de una nueva ley concreta. Es decir, esta ley seguro que no es la mejor ley posible, pero tampoco las anteriores lo eran. Lo que sí que es cierto es que nosotros tenemos una serie de informes en los que siempre quedamos muy rezagados en los listados, pues en conocimiento matemático, en deducción lógica, en lectura, en comprensión lectora, en una serie de mínimos que entiendo que para que un país prospere, progrese y avance, necesita tener cubiertos. Entonces, a lo mejor hemos fracasado en cuanto al planteamiento del modelo educativo, que yo creo que ha sido también bastante moneda de cambio, como otros muchos temas, de distintos enfrentamientos electoralistas y partidistas, de ese bipartidismo del que tan cansados estamos todos. Yo creo que es necesario sentarse, reflexionar un poco qué es lo que estamos haciendo mal. Nosotros tenemos muchísimas propuestas para modelo educativo, pero tiene que ser un modelo que se pacte a nivel social, que tenga un respaldo social mayoritario, que independientemente de qué formación política esté en el gobierno, se respete ese modelo educativo que dure varias generaciones y que eso dé la garantía y la seguridad de que primero se va a tener un sistema con una calidad y unos resultados que ahora no estamos obteniendo y segundo que no se va a utilizar ideológicamente la educación como un arma de trabajar sobre los individuos y sobre los futuros electores y los futuros ciudadanos. Creo que hay que formar, aportar conocimientos educativos, pero en libertad. Y que después cada uno pueda tener la madurez y los conocimientos adquiridos para tomar sus opciones. Eso sería lo ideal, yo creo, que para cualquiera que hayamos estudiado o que seamos padres y tengamos hijos en edad escolar, creo que debería primar muchísimo más esa libertad, ¿no?, de poder estudiar en el centro educativo que nuestros padres escojan sin limitaciones ni sin ningún tipo de baremo que no responda a la capacidad del alumno y a sus necesidades intelectuales. Y siempre dependiendo de, bueno, por lo que he leído, vosotros preferiréis que la educación dependa directamente del gobierno estatal. Bueno, es que yo creo que las autonomías han sido un fracaso estrepitoso en muchos
en muchos aspectos. Uno de ellos es la educación. El hacer una transferencia de competencias educativas a las comunidades autónomas para desarrollar programas educativos me parece un error gravísimo, porque al final no estamos teniendo una conciencia de país como deberíamos tener. Si se estudia independentismo de algunas comunidades, siempre siempre se tiende a lo que hablaba antes, a sesgar un poco la visión en función de la ideología.